Bueno, para hablar de dinámica, primero vayamos un poco a la historia de todo esto. Por ejemplo, la ley de movimiento de Aristóteles. Entonces, Aristóteles, al igual que podemos pensar nosotros, vivía en un mundo dominado por fricción. Entonces, si quería mover algo, si tenías una carreta, por ejemplo, entonces uno la empujaba y le aplicabas una fuerza, y cuanto más fuerte empujabas a la carreta, más rápido se movía, pero en algún momento iba a llegar a estar en reposo. Se iba frenando y quedó en reposo. Esto es un poco el sentido común. Uno empuja, deja de empujar, se seguirá moviendo, se frenará en algún momento. Entonces Aristóteles llegó a algunas conclusiones equivocadas. Bueno, por varias razones, principalmente porque no se dio cuenta que la fricción es una fuerza. Pero aún así podemos ver que cómo serían estas ideas que él planteaba en lenguaje moderno, digamos. Si Aristóteles hubiera sabido cálculo o todo lo que sabemos de análisis matemático, por ahí hubiera propuesto la siguiente ley de movimiento, que la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza aplicada. O sea, eso sería algo así como que la fuerza es proporcional a la velocidad. Y bueno, la proporción podría venir dada por lo que llamamos hoy masa, ¿no? Entonces, F va a ser la fuerza aplicada y la respuesta va a ser este vector de velocidad. Y el M pueden llamarlo masa, pero pues no, o sea, sería el factor de relación que relaciona la fuerza que yo tuve que hacer para empujarlo con la velocidad en la que se mueve, sea en la medida que sea eso medido, justamente. Justamente el factor M tiene que ser una relación que describa la resistencia al cuerpo a ser movido. Y entonces ahí empieza a aparecer el concepto de inercia, pero no exactamente igual porque tenemos fuerza y velocidad, ¿no? Entonces, para una fuerza dada, cuanto más grande es la fuerza, más grande va a ser la velocidad, pero a su vez también podemos pensar que para una fuerza fija, si m es muy grande, si la constante esta es muy grande, entonces la velocidad va a ser más chica. O sea, lo que podía pensar en esa época era justamente que si definimos m como la masa del objeto, entonces sería obvio pensar que las cosas más pesadas van a ser más difíciles de mover, ¿no? Porque si este número es grande, entonces para obtener una misma b vamos a tener que poner más f. Por supuesto que nunca, si uno plantea esta ley, uno imagina que el que lo planteó nunca fue a patinar sobre hielo, por ejemplo, donde ya ahí se puede ver lo difícil que es que un objeto se pare. Aunque la ley de Aristóteles esté mal, podemos aún así ver como un ejemplo cómo las ecuaciones de movimiento pueden determinar el futuro de un sistema. Entonces, si consideramos un movimiento, digamos, unidimensional, ¿no? Una partícula que se mueve en el eje X y bajo la influencia de una fuerza, pongámoslo así. Hay una fuerza F. Bueno, y entonces lo que vamos a decir es que sabemos cuánto es la fuerza a cualquier tiempo dado, es una función del tiempo, f de t. Entonces, usando el hecho de que la velocidad es la derivada de la posición, lo introducimos, entonces vamos a escribirlo de esta forma. F de t es igual, la m pasa hacia el otro lado, y acá la b la convierto en dx de t. ¿No? Lo de vectorial ya me olvido si pasé a unidimensional todo esto. Entonces tenemos la ecuación de esta forma. Entonces, antes de ver esta ecuación,
Podemos comparar con las leyes determinísticas que habíamos visto al principio, en los primeros videos. Y la primera diferencia, bueno, que no estoy tomando tiempo discreto, acá estoy tomando continuo. Pero bueno, no estamos discretizando, pero vamos a tomar de pequeños intervalos delta t y reemplazar, por ejemplo, la derivada por delta x sobre delta t y ahí estaríamos de alguna forma discretizando. O sea, uno podría reescribirlo de esta forma. X de t más delta t menos x de t sobre delta t igual a f de t sobre m, ¿no? Que esto cuando tomamos el límite, cuando delta t tiende a 0, obtendríamos esto. Bueno, delta x es esto que está acá arriba, ¿no? Por eso dije que podíamos reemplazarlo por eso. Inclusive podríamos escribirlo también de esta forma. X de t más delta t es igual a x de t más delta t f de t sobre m. No hice más que primero pasar el delta t y luego pasar el xt sumando. Y nos queda esta expresión. Lo escribí de esta forma porque esto te está diciendo que en el tiempo t más delta t, o sea, en el instante posterior al tiempo en el que estás, va a estar donde estaba más este cachito. Este cachito es lo que se movió luego de que pasó un tiempo delta t. ¿No? De esta expresión se puede ver claramente y lo que avanza en el x, en la distancia, es esto que está acá, que depende del tiempo, o sea, cuánto tiempo pasó, de la fuerza y de el m. Siempre suponiendo esta ley de Aristóteles. Esta ley es determinística porque sabiendo en algún punto, en 0 por ejemplo, t igual a 0, podemos saber cómo va a moverse, puede predecir dónde va a estar en el futuro, ¿no? Y de dónde vino, siendo hacia atrás también. Entonces, podemos decir que esta ley de Aristóteles cumple con las cosas que habíamos dicho al principio de una ley determinística. Volviendo entonces a la ecuación, es una ecuación diferencial, ¿no? Hay una derivada, es una ecuación diferencial de primer orden porque solo tiene una primera derivada, no hay segunda ni tercera derivada, solo se deriva una vez. Y entonces estas ecuaciones son fáciles de resolver. El truco fácil que se utiliza este, sin poner mucho énfasis en la teoría es simplemente integrar de los dos lados. Esto es una de las formas de escribirlo, sin ponernos muy rigurosos teóricamente. Entonces, lo que tenemos es la integral de una derivada, que el teorema fundamental de cálculo directamente nos dice que es lo que hay sin derivar más una constante, x de t más una constante c. Esta integral, en cambio, depende de f. F es una función que no sabemos cómo es. Si fuera constante, si f es constante, y eso significaría que no me importa el t, siempre va a valer lo mismo. Entonces integrar f sobre m de t, al ser f constante, sabemos que nos da f sobre m por la variable t más otra constante, no importa. La cuestión es que si yo derivo esto, recupero lo que tenía siempre que f sea constante en el tiempo. Como siempre, tener dos constantes no sirve para nada, las podemos unir en una. En definitiva, lo que nos queda es que las ecuaciones de movimiento vienen dadas por x de t igual a f sobre mt más una constante. Para fijar la constante podemos suponer, por ejemplo, que la partícula estaba en x igual a 1, en el lugar 1 en la línea, en x en la dimensión, en tiempo t igual a 3. Entonces sería simplemente reemplazar este, que x vale 1 cuando t vale 3. Entonces uno puede despejar la constante y le va a quedar que esto es, la constante es 1 menos 3 f sobre m. Entonces ahí uno tiene la ecuación de movimiento, va a tener que trasladar esto y ponerlo acá. Entonces las ecuaciones de movimiento de Aristóteles son determinísticas.
pero son realmente reversibles. O sea, al principio en los primeros videos habíamos visto que si era reversible nosotros podíamos dar vuelta a las flechas y tener un sistema otra vez que sea determinístico. Y teníamos irreversibles cuando no podíamos. Entonces, lo que sería análogo acá a dar vuelta a las flechas cuando tenemos el tiempo continuo es simplemente cada vez que hay tiempo en las ecuaciones reemplazarlo con un menos. Eso lo que va a hacer es intercambiar el futuro con el pasado y cambiar t a menos t como también los delta t a menos delta t, ¿no? Inclusive a los diferenciales. Entonces teníamos esta ecuación, cambiando el signo vamos a tener f de menos t igual a menos m de x de t. Acá a la izquierda entonces tenemos la fuerza evaluada en menos t, no en tiempo t, sino en tiempo menos t. Sin embargo, si sabemos f de t cuál es, vamos a también saber cuál es f de menos t. Simplemente ponerle un menos. O sea, lo único que estoy diciendo es que si sabías quién era f de t, sabes también quién es f de menos t. Porque esto va a tener una fórmula que va a depender de t y simplemente ponerle un menos. Del lado derecho, cambiamos el dt por un menos dt que lo pusimos ahí. Y entonces uno, si quiere inclusive, puede pasar este menos hacia el otro lado, de esta forma. Y entonces lo que nos queda, sería la ecuación reversa, que es muy parecida a la original, pero con una diferente regla para la fuerza que es función del tiempo. O sea, que las ecuaciones de Aristóteles de movimiento son determinísticas hacia el futuro, también lo son para el pasado. Entonces, lo interesante de esto es que el problema con las ecuaciones de Aristóteles no son que sean inconsistentes, sino que simplemente están equivocadas, o sea, simplemente no representan lo que sucede en la realidad. Sin embargo, es importante saber que las ecuaciones tienen una aplicación, no como leyes fundamentales, pero para buenas aproximaciones, ya que las fuerzas de fricción existen, y en muchos casos son muy importantes, tienen que ver con la intuición, ¿no? Por eso es que se entiende por qué Aristóteles hubiera planteado algo así, ¿no? Las cosas van a parar si vos dejás de empujar, ¿no? La fuerza de fricción es una aproximación que tiene que ver con cuerpos interactuando muy chicos, o sea, átomos, moléculas. Una forma de verlo es como pensar que en el fondo, por ejemplo, el piso es rugoso y cuando uno trata de desplazarse va frenando y chocando. Es una forma de verlo, no es exactamente así. Pero a veces no es la masa la que interviene, sino un coeficiente de viscosidad. Y eso sería la gran diferencia. Pero bueno, es importante analizarlo con respecto a la historia y con respecto a lo que van a ser las verdaderas ecuaciones de la dinámica.